En los años más duros de la Guerra de Arauco, cuando la frontera del sur temblaba bajo el fuego cruzado entre mapuches y españoles, surgió una figura que desafió todas las normas de su tiempo. No era una toqui. Los registros no la nombran así, pero sí una lonco respetada, conocida por su temple y su linaje dentro del mundo mapuche pehuenche. Su nombre era Janequeo, o Yanequén, y su historia es una de las más impactantes y auténticas de la resistencia indígena en Chile. La vida de Janequeo cambió para siempre cuando su esposo, Huepotaén, lonco de Yifén, fue capturado por tropas españolas. Según las crónicas coloniales, murió bajo tormentos ordenados por el gobernador Alonso de Sotomayor, en un intento por quebrar a los líderes de la zona y obligarlos a someterse. Aquella muerte no solo fue una agresión a su familia, sino una ofensa directa contra su lof y contra la dignidad mapuche. Esa herida marcó el comienzo de una historia que pronto se transformaría en un símbolo. Pero Janequeo no actuó impulsivamente. Las fuentes describen que, tras la muerte de Huepotaén, reunió a su familia, a los mayores de su comunidad y a los loncos aliados. Buscó consejo, escuchó a los quimche, evaluó los riesgos, los apoyos y los posibles aliados. Porque, aunque el dolor podía empujarla a la acción inmediata, ella sabía que enfrentarse a los españoles requería estrategia, redes y una causa justa que todos aceptaran seguir. Fue entonces cuando ocurrió algo que no tiene precedentes claros en los documentos coloniales. Una mujer lonco tomó la decisión de liderar un grupo armado en plena guerra, motivada por el deber de vengar a su esposo y defender a su gente. No se proclamó toqui. Ese cargo implicaba una elección ritual masculina, con pruebas y aceptación de múltiples lof, pero asumió una forma de liderazgo militar circunstancial que sorprendió incluso a los cronistas españoles. Los relatos de la época muestran que su prestigio no surgía del miedo, sino del respeto. Su comunidad la veía como un símbolo de justicia, y otros lof vecinos la apoyaron porque su causa era legítima. En una sociedad donde el valor, la lealtad familiar y la defensa del territorio eran pilares fundamentales, su determinación se transformó rápidamente en un llamado colectivo. Antes de tomar las armas, realizó ceremonias, habló con los machi, pidió consejo espiritual y emocional. Cada paso estaba enraizado en la tradición mapuche, porque para su cultura la guerra no era mero conflicto material, era un acto cargado de significado, donde el equilibrio del mundo espiritual también estaba en juego. La tensión creció en la frontera. Los españoles escuchaban rumores sobre una mujer que organizaba guerreros, que entrenaba jóvenes, que planificaba ataques quirúrgicos contra estancias y guarniciones. Para ellos era algo desconcertante. Para los mapuches, era una muestra más de que la resistencia podía renacer desde cualquier rincón del territorio, mientras hubiera injusticias que reparar. Las primeras acciones de Janequeo no fueron grandes batallas. Fueron golpes calculados: cortar caminos, recuperar ganado robado, liberar prisioneros mapuches y eliminar pequeños grupos de soldados que intentaban avanzar por los valles interiores. Estas maniobras demostraron algo esencial. Janequeo entendía la guerra como un juego de movilidad, sorpresa y conocimiento del territorio. No buscaba enfrentamientos directos sin necesidad. Buscaba debilitar, desgastar y enviar un mensaje. Su liderazgo empezó a preocupar a las autoridades coloniales, que no estaban habituadas a enfrentar a una figura femenina capaz de movilizar tantas voluntades. La veían como un problema político, más que militar. Matar a un lonco era parte de la guerra, pero que su viuda se levantara como líder, eso era algo que podía inspirar a otros lof y complicar su estrategia. Mientras tanto, en los fogones de la noche, las historias se propagaban. La mujer que no tembló ante la muerte. La lonco que reunió guerreros. La esposa que decidió convertir el dolor en fuerza. Poco a poco, su nombre dejó de ser solo el de una líder local para convertirse en una figura simbólica. Y lo más importante, todos los detalles de su historia estaban siendo registrados por los propios españoles, lo que hoy nos permite reconstruir sus acciones sin caer en mitos ni exageraciones. La primera etapa de su campaña había comenzado, y aunque todavía no había enfrentado a una guarnición grande, el mensaje ya estaba claro. Janequeo no buscaba huir ni esconderse, ni esperar la compasión de nadie. Venía a cobrar justicia, y su nombre empezaba a sonar con fuerza en toda la frontera del sur.
Mientras la figura de Janequeo comenzaba a extenderse por los bosques y valles del sur, también crecía la inquietud en los fuertes españoles. Las patrullas que recorrían la zona de Villarrica y Fén y los pasos cordilleranos empezaron a reportar una presencia inusual. Fogatas apagadas con rapidez, huellas de caballos y hombres que parecían moverse como sombras, mensajes escondidos en troncos y una coordinación que no era común en grupos pequeños. Detrás de todo eso estaba ella, la lonco que había decidido transformar el luto en estrategia. Los primeros ataques significativos fueron rápidos, casi quirúrgicos. Llegaban de madrugada, cuando la niebla aún cubría los senderos y el bosque era un manto protector. Janequeo conocía cada paso, cada piedra, cada curva del terreno. Desde joven se había movido por los bosques de la zona, y su conexión con el territorio era una ventaja que los españoles jamás pudieron igualar. Su objetivo no era destruir grandes fortificaciones de inmediato, sino debilitar las líneas de abastecimiento, cortar los vínculos entre los fuertes y sembrar inseguridad. La guerra de desgaste era su arma principal. Un grupo de soldados que trasladaba provisiones desde Villarrica hacia las estancias más apartadas fue el primero en sufrir una emboscada organizada por ella. Los mapuches aparecieron desde los matorrales como parte del paisaje, moviéndose con una sincronía que sorprendió incluso a quienes ya habían luchado contra ellos. En pocos minutos, los españoles tuvieron que retirarse, dejando atrás carga y armamento. Era un golpe menor en términos militares, pero enorme en lo psicológico. ¿Quién los había dirigido? Esa pregunta empezó a recorrer los fuertes. Las crónicas españolas, aunque con sesgo, describen algo muy revelador. Afirman que Janequeo no actuaba como una figura impulsiva movida solo por la venganza. Por el contrario, planificaba con paciencia, evaluaba riesgos y fortalecía alianzas. Antes de cada movimiento, reunía a los loncos aliados, escuchaba a los mayores y organizaba a los conas jóvenes que deseaban unirse a su causa. Esa capacidad de liderazgo es justamente lo que más desconcertaba a los mandos españoles. La autoridad de una mujer lonco en una guerra tradicionalmente liderada por hombres. Con el tiempo, Janequeo comenzó a reunir a más guerreros, provenientes no solo de Zuluf, sino también de comunidades mapuche-pehuenche de la zona cordillerana. A ellos se sumaron malones experimentados que habían peleado en campañas anteriores. Su campamento se convirtió en un punto de encuentro, donde se mezclaban estrategias, tradiciones y relatos que reforzaban la decisión de resistir. Para sostener esta creciente estructura militar, Janequeo organizó una red logística basada en los recursos del territorio. Las mujeres de la comunidad cumplían un rol fundamental. Preparaban alimentos para las largas marchas, curaban heridas, traían noticias de otros LOF y participaban del trabajo colectivo que mantenía viva la resistencia. En la cultura mapuche, la guerra no era un asunto exclusivo de los hombres. Era una defensa del territorio que involucraba a toda la comunidad. Y Janequeo supo aprovechar ese tejido social para reforzar su causa. El prestigio de la lonco aumentaba con cada victoria menor, pero la respuesta española no tardó en llegar. Sotomayor, consciente del simbolismo que tenía esta mujer rebelde, ordenó intensificar las patrullas y enviar grupos más grandes a buscarla. La presencia de una mujer liderando ataques era vista por ellos como un desafío al orden colonial, y en su mentalidad renacentista y patriarcal, resultaba casi inconcebible. Eso mismo los obligó a actuar con firmeza. Sin embargo, los españoles no conocían la cordillera como ella. Cuando intentaron avanzar hacia los valles interiores donde se ocultaba su gente, se encontraron con trampas naturales, caídas de árboles, ríos crecidos y emboscadas que les impedían avanzar. Cada paso era observado desde la distancia por los vigías mapuches, que comunicaban sus movimientos con señales de humo y correos a pie que corrían sin descanso entre los LOF aliados. En uno de esos episodios, las tropas españolas intentaron capturarla rodeando un valle donde supuestamente se encontraba su refugio. Pero Janequeo había anticipado el movimiento. Envió a un grupo pequeño a distraerlos, mientras ella y otro grupo escapaban por un paso estrecho oculto entre las rocas. Cuando los españoles llegaron al lugar, encontraron solo fogatas apagadas y ramas que revelaban que alguien había estado allí. Pero ya no quedaba nadie. La frustración aumentaba.
Mientras tanto, la figura de Janequeo se convertía en una inspiración para muchos LOF que sufrían abusos, amenazas y pérdidas similares. Su historia no era solo la de una mujer vengando a su esposo, sino la de una autoridad ancestral defendiendo la dignidad de su pueblo. Los jóvenes guerreros la veían como un ejemplo de coraje y de sabiduría. Los ancianos la respetaban por su prudencia, y las mujeres encontraban en ella una fuerza que demostraba que la guerra y la política no eran espacios exclusivos de hombres. Los españoles, al darse cuenta de que la estaban subestimando, comenzaron a cambiar su estrategia. En vez de buscarla directamente, decidieron presionar a los LOF vecinos para obligarlos a entregar información o retirarle apoyo. Intentaron dividir a las comunidades, ofrecer pactos o castigar a quienes se negaban. Esta táctica de presión indirecta podía ser devastadora si funcionaba, pero Janequeo ya lo había previsto. En respuesta, intensificó su red de comunicación y alianza. Envió mensajeros a los LOF que dudaban, asegurando que lucharían juntos y que compartirían los recursos. Prometió proteger a quienes fueran amenazados y reforzar los caminos de escape para las familias en peligro. La política, que muchos líderes descuidan en tiempos de guerra, fue uno de los puntos fuertes de su liderazgo. La presión continuaba, el hostigamiento español aumentaba y las tensiones crecían, pero la figura de Janequeo, lejos de debilitarse, se fortalecía. No había ganado una gran batalla todavía, pero se había convertido en un problema político, militar y simbólico para las autoridades coloniales. Y pronto, cuando la guerra escaló a un nivel mayor, Janequeo demostraría que su resistencia no era simple rebeldía desesperada. Era estrategia, era memoria, y era la firme convicción de que un pueblo que conoce su territorio y su historia puede desafiar incluso al enemigo más poderoso. La gran ofensiva estaba por comenzar. La tensión que dominaba los fuertes españoles del sur empezó a transformarse en temor cuando surgieron los primeros rumores de que Janequeo estaba reuniendo a una fuerza mayor. No eran simples malones rápidos como los iniciales. Esta vez, al parecer, estaba organizando una ofensiva capaz de golpear directamente a posiciones estratégicas. Para los españoles, eso era una amenaza grave. Para los mapuches que la seguían, era la prueba de que la Lonco estaba lista para pasar de la resistencia defensiva a la lucha abierta. El detonante de esta nueva etapa fue un incidente que las crónicas mencionan repetidamente: el ataque a una de las avanzadas españolas cerca de Villarrica. Se trataba de una pequeña guarnición encargada de vigilar el paso hacia los valles interiores. Su caída no habría sido relevante por sí sola, pero el nivel de organización con el que se ejecutó sí llamó la atención. Los conas entraron por varios flancos, coordinaron señales sonoras y lograron hacer retroceder a los españoles en menos de 2 horas. Algunos sobrevivientes aseguraron que habían visto a una mujer dirigiendo la maniobra desde una elevación cercana. Ese testimonio no solo reforzó la imagen legendaria de Janequeo, también confirmó para las autoridades coloniales que no se trataba de una rebelión improvisada. Había una estrategia de fondo y la presencia de una líder que articulaba alianzas en una zona extremadamente difícil de controlar. Tras esa victoria menor, la Lonco convocó a los loncos aliados en una junta secreta realizada en un claro del bosque. Los mayores recuerdan, según testimonios recogidos siglos después, que ese día habló con una calma que contrastaba con la gravedad del momento. No buscaba prometer triunfos fáciles. Hablaba de resistencia, de memoria, de la obligación de defender a sus hijos y nietos de una vida bajo opresión. Lo que convencía no era un discurso grandilocuente, sino la coherencia de su vida. Ella ya había pagado el costo de enfrentarse al poder colonial y seguía en pie. En esa junta, se decidió lanzar una ofensiva coordinada contra puestos y caminos españoles para forzar al enemigo a retroceder hacia sus fuertes principales. No tenían la intención de atacar de inmediato una fortaleza grande. Eso habría sido suicida, sino golpear donde el enemigo menos lo esperaba y retirarse antes de que pudieran organizar una respuesta. La clave sería el movimiento, la velocidad y el conocimiento del terreno. Durante las semanas siguientes, Janequeo comenzó a moverse entre los distintos LOF que participaban en la ofensiva. Cada noche dormía en un lugar distinto para evitar ser capturada. Escuchaba a los guerreros jóvenes,
pero también prestaba especial atención a los ancianos y a quienes conocían los senderos antiguos que conectaban los valles con la cordillera. Su liderazgo era flexible. No imponía órdenes, sino que tejía acuerdos. Y ese estilo político permitía que cada lonco sintiera que la lucha le pertenecía también a él, no que respondía a un mando externo. Los ataques comenzaron de manera simultánea en 3 sectores: los alrededores de Villarrica, la ribera norte del lago Calafquén y un conjunto de estancias cercanas a Río Bueno. Las crónicas relatan que los españoles quedaron desconcertados. No sabían si se trataba de un solo grupo atacando distintos lugares o si era una alianza mayor, comparable a las que habían enfrentado en otras etapas del siglo XVI. Esa duda les dificultó la respuesta. En medio de esa confusión, Janequeo decidió lanzar su golpe más audaz. Objetivo: una avanzada española ubicada en una zona estratégica desde la cual se coordinaban exploraciones hacia la cordillera. Era un punto de observación, una especie de ojo que vigilaba los movimientos mapuches. Eliminarlo significaba devolverles libertad de movimiento. La preparación fue meticulosa. Durante días estudiaron el ritmo de guardias, las rutas de acceso, los horarios de cambio de turno y los puntos ciegos del terreno. La Lonco sabía que enfrentar un fuerte español era distinto a atacar un campamento o una patrulla. Los muros de madera resistían bien y los mosquetes podían desorganizar cualquier carga frontal. Por eso apostó por una táctica distinta. Aprovechó el terreno para dividir a sus conas en varias unidades pequeñas. Algunas se ocultarían en los bosques al norte para atraer la atención española. Otras, más numerosas, atacarían desde los flancos cuando los defensores se replegaran. El ataque real no sería un choque directo, sino un desgaste que obligara a los españoles a salir de la protección del fuerte. Cuando llegó el día, la niebla cubría la zona como un manto espeso. Esa niebla era un riesgo, porque dificultaba la comunicación, pero también era un regalo. Los vigías españoles no pudieron ver a los grupos que se acercaban desde distintas direcciones. El primer choque fue breve. Un pequeño grupo mapuche lanzó flechas y gritos de guerra para atraer a los defensores. Los españoles respondieron disparando desde las troneras del fuerte, lo que obligó a los atacantes a dispersarse. Pero justo cuando los españoles creían haberlos ahuyentado, la segunda unidad dirigida por Janequeo atacó desde la ladera, donde la vista era casi nula. El fuerte quedó atrapado entre varios frentes y los defensores comenzaron a perder control de la situación. Los mosquetes, efectivos en campo abierto, se volvían torpes y lentos dentro de la niebla húmeda. Los gritos y los tambores mapuches resonaban desde distintos puntos, haciendo creer que la fuerza atacante era mucho más numerosa. En un momento crítico, los españoles decidieron intentar una salida para reagruparse en terreno abierto. Fue su error. Apenas cruzaron el portón, los conas emboscados en la vegetación cerraron el cerco, empujándolos hacia una zona pantanosa donde los caballos no podían moverse bien. El combate fue breve pero intenso. Cuando terminó, la avanzada española había sido desmantelada. Esa victoria no solo tuvo un valor militar, simbolizó que una mujer lonco podía dirigir operaciones complejas con un nivel táctico comparable a los más experimentados toquis del pasado. Las comunidades mapuche pehuenche celebraron la noticia, y la figura de Janequeo se convirtió en un ejemplo para todas aquellas personas que habían perdido familiares bajo la violencia colonial. Por supuesto, la respuesta del gobernador Sotomayor no se hizo esperar. La caída de esa posición lo obligaba a actuar con dureza. No podía permitir que un Lonco siguiera debilitando su autoridad. Ordenó preparar una campaña mayor, con más hombres y refuerzos para asegurar los caminos. La guerra entraba en una fase peligrosa. Pero Janequeo, lejos de amedrentarse, ya estaba preparando la siguiente etapa. Sabía que el enemigo reaccionaría con fuerza. Sabía que habría pérdidas. Sabía que tal vez esa fase no tendría la misma suerte que las anteriores. Pero también sabía algo más profundo. La resistencia no se mide solo por victorias, sino por la capacidad de mantener vivo el espíritu del pueblo. Y eso, para ella, era tan importante como cualquier triunfo militar. La ofensiva había comenzado, y el choque final con la maquinaria colonial española estaba cada vez más cerca. Durante semanas, las columnas enviadas desde Villarrica y Concepción recorrieron quebradas y pasos, levantando rastros, interrogando a vecinos,
quemando rucos sospechosos y buscando cualquier señal que delatara el campamento de Janequeo. La represión colonial se movía con la lógica de quien pretende aniquilar un foco de resistencia. Castigos públicos, ejecuciones ejemplares y la ocupación temporal de parajes clave. Sin embargo, la LONCO había hecho de la movilidad su mejor estrategia. Sus bases nunca eran fijas, sus campamentos se desplazaban con rapidez, y la red de aliados que había tejido permitió que familias y guerreros se difuminaran como humo cuando la presa parecía cerrarse. Ante la presión, Janequeo reorganizó sus fuerzas. No se trataba ya de ataques dispersos, sino de un plan de supervivencia y de presión constante. Aconsejada por los ancianos y por machis respetadas, priorizó la protección de las mujeres, los niños y los ancianos. Puso a salvo los recursos esenciales y convirtió a los jóvenes en patrullas de reconocimiento altamente móviles. La guerra se volvió más cruel y más sutil a la vez, menos gloriosa, más imprescindible. En una de las escaramuzas más duras, una columna española logró cercar a un contingente mapuche que cubría los movimientos de familias desplazadas. La lucha fue encarnizada. La niebla y la maleza confundieron bandos. Los disparos resonaron entre los árboles y hubo pérdidas en ambos lados. La crónica de los atacantes no ocultó el despeje momentáneo de su orgullo militar, pero tampoco rehusó a capturar la tenacidad de quienes, perseguidos, seguían reorganizándose. Janequeo en esos días se mostró incansable, coordinaba retiradas, marcaba senderos seguros y, cuando la ocasión lo permitía, imponía contraataques que devolvían el fuego y dispersaban a los soldados. Mientras tanto, la estrategia hispana se endurecía. El gobernador ordenó la construcción de puestos de vigilancia adicionales y la utilización de yanaconas y auxiliares indígenas que pudieran servir de guía en el terreno. La noción colonial fue siempre la misma. Si no pueden ganar por superioridad militar clara, al menos debían minar el apoyo local y rastrear hasta encontrar a los cabecillas. Por eso Janequeo pasó a encabezar una lista de objetivos prioritarios. Su captura debía ser pública para quebrar la moral de quienes la seguían. Es en este punto cuando la historia de Janequeo adquiere múltiples versiones. Algunas crónicas señalan que fue capturada en una salida desafortunada. Otras relatan que enfermó gravemente y murió lejos del frente. Relatos orales la muestran huyendo hacia los pehuenches, donde su figura se diluye entre gestos de cuidado comunitario y el olvido de los vencedores. La diversidad de fuentes obliga a prudencia. Lo que sí es consistente en todas las versiones es que, tras su periodo activo, la intensidad de las acciones coordinadas que llevaron su nombre disminuyó. No porque la resistencia finalizara, esta continuó con otros líderes y otras tácticas, sino porque la campaña colonial logró alterar significativamente la dinámica regional por un tiempo. Si hubo captura, testimonios hablan de castigos ejemplares y humillaciones. Si hubo muerte por enfermedad, se indica que la guerra y la huida, el hambre y la fatiga cobraron su peaje. En todo caso, el desenlace siempre regresa a lo mismo. La figura de Janequeo dejó de protagonizar las crónicas activas, pero no se borró de la memoria colectiva. En los fogones, en las ceremonias y en los nutram que pasan las historias de generación en generación, su nombre sobrevivió y se transformó en emblema. El legado inmediato fue doble. En lo militar, su campaña demostró que las mujeres podían asumir roles extraordinarios en tiempos de crisis y que la capacidad de liderar no se ataba exclusivamente a ceremonias formales masculinas. En lo político, evidenció que la cohesión entre Lof y Pehuenche podía producir resultados tácticos relevantes, obligando a la corona a revisar, aunque de modo intermitente y parcial, su forma de operar en la frontera. Más importante aún fue el efecto simbólico y moral. Donde los cronistas españoles pretendieron registrar solo hechos y nombres, la memoria mapuche conservó intuiciones, que la defensa del territorio no era solo responsabilidad de hombres con macana en mano, que las mujeres podían articular redes, sostener la vida cotidiana y, cuando la situación lo exigía, tomar las armas. Janequeo pasó a ser, en ese sentido, un símbolo de dignidad, la respuesta de una comunidad ante la violencia colonial. Tras su tiempo activo, la Guerra de Arauco continuó con su histórica persistencia. Toquis, loncos y maquinarias de guerra se sucedieron en un conflicto que no se agotó en una sola figura.
Pero la contribución de Janequeo quedó inscrita en dos planos complementarios: la eficacia militar coyuntural y la memoria cultural duradera. En los años siguientes, otros liderazgos retomaron tácticas de movimiento, hostigamiento y protección comunitaria que habían sido centrales en sus campañas. Los cronistas, aunque muchas veces desde una óptica hostil, comenzaron a registrar la existencia recurrente de liderazgos femeninos cuando las circunstancias lo exigían. La lección que perdura es clara: la historia no se reduce a grandes batallas ni a un exclusivo canon masculino. En los valles y cordilleras del sur, la lucha por la vida y la tierra contó con muchas formas de liderazgo, y Janequeo es una de las que mejor resumen esa complejidad. Su figura enseña que la resistencia puede nacer de la pérdida, que la estrategia puede ser humilde y sostenida, y que el coraje colectivo a veces encuentra su rostro más visible en la mujer que decide no ceder ante la dominación. Al finalizar estas páginas de la historia, puede parecer que la narrativa se cierra. En realidad, abre un camino, el de investigar, rescatar y comprender a quienes, desde posiciones menos documentadas, sostuvieron la vida de pueblos enteros. Janequeo no necesitó el título formal de Toqui para ser líder. Bastó su autoridad real, su capacidad de convocar y su voluntad de proteger. Esa es la historia que nos toca contar, sin adornos, sin mitos innecesarios, pero con el rigor de quien respeta la memoria.